Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a empezar con los encuentros sobre el cambio, sobre cómo me siento sobre el cambio. Están aquí enlazados, ¿veis? Esta es la página A3 de unplandivino.net y aquí pues incluso tenemos ya los enlaces a los PDFs de los que podéis ver por aquí. Por ejemplo, este es uno, cómo me siento sobre el cambio. Y nos va a invitar a esto tan simple que también nos tiene que acompañar pues bastante tiempo en el fondo. Esto es una charla que vamos a ver en unos pocos vídeos junto a las preguntas y respuestas, de las que ya hemos visto una muy interesante, donde dibujábamos aquel ciclo de la baja autoestima, por así llamarlo. Y eso, bueno, vamos a empezar. Esta sesión es sobre cómo nos sentimos sobre el cambio. Básicamente pregunto la misma cuestión que nos hemos planteado sobre el amor, pero esta vez sobre el cambio, claro. Ahora bien, con ambas cuestiones, aquí pues nada, simplemente pone el nombre. Ambas cuestiones conllevan muchos meses de trabajo. O sea, no puede ser simplemente con una sesión de un rato como estamos haciendo, sino que si realmente lo hacéis sinceramente, este atravesar el camino por vosotros mismos, por así decir, esto va entonces a ayudaros mucho con vuestra relación con Dios. Y van a tener que ser, pues eso, muchos meses de trabajo teniendo que atravesar las cosas con respecto a la familia de origen, a esas emociones respecto a la familia, cómo ha impactado esas emociones en vuestra relación con Dios, separar vuestra relación con Dios con respecto a la relación con la familia, en cierto grado, hasta cierto punto, de modo que podáis trabajar eso, ¿no? Esos asuntos de la familia, y no endosárselos a Dios, esas cosas, endosárselas o aplicárselas. Y esto es algo muy similar, lo que vamos a hacer, que también va a tener que llevar varios meses de trabajo sincero con esta pregunta. Pero bueno, lo que queremos hacer hoy es simplemente dar un comienzo básico sobre el tema. Imagina por un momento que acabas de parir a un niño. Como bien sabéis, las mujeres que hacéis eso requieren mucho mantenimiento. O sea, tenéis que hacer todo por el niño, tenéis que acunarlo, digamos, o tenéis que darles el pecho. Finalmente, conforme crecen, se alimentan de sólidos, pero bueno, tenéis que darles, obviamente, tenéis que cambiar el pañal, y tenéis que agarrar lo que surja por ahí refiriéndose con eufemismos, ¿no?, a todas las cacas y el tema este. Y tenéis que hacer todo esto de manera organizada para el cuidado del niño o la niña, ¿no? Así que imagina ahora que el niño pues tiene un año de edad y todavía se alimenta con el pecho, ningún sólido, tenéis que hacer lo de los pañales, todo eso, o lo que sea que soláis hacer. Y luego imagina, ya tiene 3 años y todavía hay que darle el pecho, todavía tiene el pañal, y tener que cuidar de todas las cosas que surgen por ahí, todos los desperdicios corporales. Imagina ahora 5 años de edad, todavía se alimenta del pecho, todavía tienes que hacer las cosas con el pañal, sigue con el gugu gaga, no habla para nada similar. Imagina eso. Bueno, ¿en qué momento empezaríais a preocuparos? Imagínate con 10 años de edad y todavía con el pañal, todavía alimentado del pecho. Un pensamiento terrible. Y todavía tienes que ir ahí limpiando los desperdicios, todavía no puede hablar.
no puede hacer nada por sí mismo. Imagina con 15 años y lo mismo, le tienes que dar el pecho. ¿En qué etapa os empezaríais a preocupar? Estoy seguro de que la mayoría con 3 años de edad el niño ya sería preocupante, ¿no? Que realmente no hay ningún cambio sucediendo, no hay crecimiento. Y esto es un problema, es un gran problema. Y de hecho, la mayoría de la gente, en el momento en que el niño tiene 3 años de edad y no hay ningún cambio, ningún crecimiento apropiado, pues lo llevan al médico, intentan resolver las causas de los problemas en concreto, ¿no? Y resolverlos, ¿no? Para permitir que el niño cambie, crezca y para disfrutar y finalmente se vuelva un ser autosuficiente, claro. Sí, y disfrute de su propia vida, ¿no? Bueno, pues la mayoría de vosotros todavía estáis con el pañal, todavía os alimentáis de pecho y aún queréis que alguna otra persona os haga la limpieza por vosotros y lo arregle todo, y estáis rehusándoos a cambiar. Y eso es un problema enorme, ¿no? Porque si no cambiáis no podéis crecer. Así que es un problema grande. Entonces lo que me gustaría sugeriros es que mirad cómo estáis ansiosos por ver cómo cambia vuestro hijo o vuestra hija, ¿no? ¿Verdad? O sea, cuando lo parís, digamos, lo tenéis, no pensáis que se vaya a quedar igual. Un individuo así que no se vale, ¿no? Y por sí mismo para el resto de la existencia. O sea, lo que hacéis es imaginar todas esas cosas diferentes que podría involucrarse en ellas en el futuro, todas las que podéis compartir con él, todas las cosas que podéis mostrarle y todas las diferentes cosas que os van a sorprender. Os van a sorprender cuando el hijo se involucre en la vida con su propia aspiración, sus propias aspiraciones, ¿verdad? Eso es en general lo que pasa con los niños, ¿no? Pero no obstante, ¿en qué edad se detiene ese proceso? Bueno, para la mayoría se detiene cuando tenemos 20, 25 años de edad. Detenemos el cambio, dejamos de crecer. ¿Y por qué? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué es eso? O sea, ¿veis? Dios os ha creado para cambiar para siempre. Una verdad muy básica. Dios nos ha creado para cambiar para siempre. O sea, antes de la edad de los 25 o 20 años, realmente nos encanta, disfrutamos cambiar, ¿no? O sea, ansiamos en general nuestro futuro, pero nos gusta cambiar, crecer, nos gusta también experimentar nuevas cosas. Tenemos generalmente un poco menos miedo y todo eso. Pero ¿qué pasa después? O sea, ¿qué sucede dentro de nosotros que nos hace creer, bueno, ya cuando tenemos 60, 70 años, decir, hey, ahora ya soy viejo, ¿no? No necesito cambiar. Y ni siquiera quiero cambiar. ¿Y por qué no quiero cambiar? O sea, me he dado cuenta de como que tengo como una especie de semblante, una especie de apariencia de comodidad. Y eso que está ahora satisfaciendo todas mis adicciones. Y esto sucede particularmente en el mundo occidental, donde ahora en esa edad satisfacemos todas nuestras adicciones y queremos permanecer ahí, en ese lugar. Eso es un enorme problema, ¿no? Lo podéis ver. O sea, desde la perspectiva de Dios es un problema terrible. O sea, por eso es que necesitamos preguntarnos cómo nos sentimos sobre el cambio. Pues la mayoría no aprecia que el cambio es necesario para siempre.
O sea, estamos como en una situación donde hay metas, ¿no? Donde creemos que el cambio estará bien, pero hasta un cierto punto. Y luego, una vez que llegamos a ese punto, ya tenemos lo que queremos y después de haber obtenido eso, ya no sentimos como que podamos, o queramos, o deseemos ninguna otra cosa que eso, que lo obtenido, ¿no? La meta. Y esto no es lo que quiere Dios para vosotros. Dios quiere que continuéis creciendo, cambiando continuamente, todo el rato. Y quién sabe cómo eso puede terminar, ¿no? O sea, hay gente en el mundo del espíritu, particularmente en los ámbitos celestiales, que todavía se preguntan qué podría pasar, o sea, cuál puede ser el resultado final, cuál puede ser el poder del individuo, cuál puede ser el resultado final. Puede ser incluso que crearais universos después de un tiempo, quién sabe. Pero en esta etapa todavía no sabemos la plena extensión, el pleno rango de lo que es capaz el alma humana mientras recibe el amor de Dios. O sea, pero una cosa que sí sabemos, seguro, es que si dejas de cambiar, dejas de crecer. O sea, dejas de cambiar, dejas de crecer. O sea, y ahora bien, si voy a ser capaz de recibir educación, instrucción de una fuente que es más elevada que yo mismo, está más arriba, digamos, que yo mismo, podéis ver entonces que debo aprender, debo entender que tengo que cambiar y que el cambio es inevitable, de hecho. Voy a tener que aprender este hecho fundamental, básico. Y entonces tengo que preguntarme, ¿cuánto de resistente soy al cambio? ¿Cuánto de resistente? Siento que muchos de vosotros, durante los últimos 6 años, así, me habéis demostrado lo resistentes que sois ante el cambio. Lo resistís mucho a él. Y eso tiene que cambiar en vosotros. Si es que alguna vez vais a experimentar la felicidad y el gozo que proviene de vuestra relación con Dios, llegar a eso, e incluso si es que siquiera tenéis que tener, si es que vais a tener siquiera una instrucción en el amor, necesitáis lo que he dicho. O sea, lo que me gustaría hacer con vosotros en esta sesión es algo similar a lo que hicimos en la última, donde hablábamos sobre el amor, cómo nos sentimos sobre él. Y quiero que penséis sobre eso igualmente. ¿Qué sentís sobre el cambio? Vuestros verdaderos sentimientos sobre él. Ahora bien, o sea, no vais a ser capaz de sentirlos todos, esos sentimientos. Puede llevaros meses sentirlos todos, o incluso años para sentir algunos de esos sentimientos sobre el cambio, pero al menos sí podemos identificar algunos de ellos que vais a necesitar sentir. Voy a ponerlo un momento otra vez. About to feel all those feelings, it might take you months to feel those feelings, or even years to feel some of those feelings. But at least if we can identify some of the feelings that you're going to need to feel, at least you'll have more awareness of what needs to happen. O sea, si los identificamos unos pocos, pues al menos tendremos algo de más discernimiento, algo más de conciencia de lo que se necesita que pase, lo que necesitamos que pase. Porque vuestra resistencia al cambio es inmensa. Es como una montaña. Y así que necesitamos analizar las razones emocionales de por qué tenemos un nivel tan alto de resistencia para cambiar ante el cambio. O sea que vamos allá. ¿Cuáles son las razones? Decidme. Ahora simplemente habla de los micrófonos, de cómo hacer con los micrófonos un poco y ya.
if I'm resistive to change, O sea, si me resisto al cambio, dice esta mujer, because es porque I feel that siento things are quite comfortable que las now, cosas and they ahora can't possibly ya be son muy better. cómodas y no pueden llegar a ser mejor. O sea, y dice Miller, hay dos aspectos ahí, ¿verdad? Entonces, o sea, es un grado de confort, he llegado a él y ese grado no pienso que yo sea capaz de mejorarlo, ¿no? O sea, lo que está diciendo eso básicamente es que no hay nada mejor, no puede ser mejor de lo que es ahora. Así que no hay nada mejor. Comodidad y nada mejor, pone ahí en la pizarra. Y eso realmente es una creencia, o lo podrías incluso llamar una fe de cierto tipo. Una fe de cierto tipo. Vamos a ver el siguiente. Y este señor dice que el cambio le va a costar algo, va a perder algo. Ok, dice Miller, ¿cuál es el coste entonces del cambio? Eso es una cuestión de miedo, ¿verdad? O sea, voy a decir, o sea, bueno, he conseguido cosas como estas, y si cambio, y esto sale de mi vida, esto se va de mi vida, y esta otra cosa, entonces mi vida va a ir peor, así que no puedo hacer eso. La siguiente mujer dice, estoy agotada y no puedo cambiar de nuevo. Ok, o sea que ya he hecho demasiado cambio, dice Miller, y apunta, demasiado cambio. Pero ¿por qué? ¿Y por qué? Preguntaros, ¿no? ¿Por qué el cambio nos agota? Cuando somos niños no es agotador. De hecho lo disfrutamos, ¿no? Es divertido. Es curioso que como un adulto sea cansino, ¿no? Y como niños pues no es para nada así. Eso es interesante, ¿no? O sea, eso nos habla de las adicciones que tenemos. Y esta mujer dice, sé lo que sé, pero no sé lo que no sé. O sea, que eso es también una cosa, algo relativo al miedo, ¿no? Sí, bueno, vamos a ponerlo así. Básicamente tengo miedo. O sea, tengo miedo al futuro, lo que podría decirme el futuro, lo que va a comportar el futuro, todo eso. Bueno, vamos a seguir. Sí, siento que también ese miedo que hemos dicho, pero también arriesgado. Sí, muy bien, dice Miller. Hay una diferencia entre arriesgado y temible, ¿no? Y ser algo de lo que tememos. El riesgo, hay algo ciertamente de indeterminado, un factor de indeterminación en lo riesgoso, ¿no? Porque quién sabe qué va a suceder. Puede ser un desastre. Y normalmente esa es la manera en que pensamos. No pensamos nunca que va a ser una cosa fantástica, maravillosa. Pensamos que va a ser un desastre. Otra relativa al miedo, cosa relativa al miedo es que no me importa el cambio en tanto que pueda controlarlo. Sí. O sea, tiene que ser controlado, tiene que ser la parte que surja desde el control. No puede ser algo incontrolado. Sí, tengo miedo del ataque, dice, miedo al ataque. O sea, miedo a ser atacada. Bueno, vamos a ponerlo así. Miedo al ataque. O sea, tienes miedo de que otra gente, de cómo va a reaccionar otra gente a tus cambios, ¿no? Sí. Y concretamente sobre mí misma, dice esta mujer. O sea, cómo responden a ti como persona, ¿no? Vale. Dice Miller, sí. Vale. O sea, si no continúo siendo igual, dice la mujer, ¿no? O sea, entonces, vamos al siguiente. Temor a lo desconocido. Vale, claro, sí. Todo es desconocido. Por definición, eso es cierto, ¿no? Es como que si tenemos ahí un niño pequeño, antes de caminar, ¿cómo se va a sentir? Para realmente aprender a caminar, es algo desconocido, ¿no?
sea, y eso lo habéis hecho vosotros, lo habéis atravesado, como niños pequeños. Lo habéis hecho, así que... Y era algo desconocido, así que todo es bastante desconocido, es principalmente desconocido. Y no obstante, estamos muy atemorizados de ello. Pero es un hecho en la vida, ¿no? O sea, la mayoría de las cosas en el mundo y en el universo, pues todavía no las conocemos. Y sin embargo, pues nos quedamos ahí tan enganchados, ¿no? Con eso. O sea, vamos al siguiente. Iba a decir también de lo desconocido, pero es también como que es abrumador eso desconocido, el aspecto abrumador de lo desconocido. Vale, dice Miller, o sea, me va a estirar tanto, me va a tensionar tanto, como que es que me voy a sentir terrible ahí, ¿no? Terriblemente. O sea, un sentimiento abrumador, vale. Sí, o sea, como que será raro, dice la mujer. Sí, es abrumador. ¿Algo más? Vamos al siguiente, entonces. A ver. El cambio será extremadamente doloroso. Sí, bueno, imagínate un niño pequeño que diga, va a ser tan doloroso aprender a caminar. Creo que no lo voy a hacer. Imaginaros al niño diciendo eso. O sea, imaginar 15, 18 años de edad, estás ahí tendido, reptando por ahí con tus de rodillas y alguien te dice, pero ¿por qué estás ahí reptando, o sea, a gatas? Aprende a caminar. Y tú le dices, pero es que es doloroso, dice el niño. Demasiado doloroso para mí. Bueno, vamos al siguiente. Inestable, dice esta mujer. ¿En qué sentido? Vamos en el sentido concreto que sientes que es inestable, porque es que por definición, dice Miller, el cambio significa inestable, ¿no? Bueno, pero tiene que ponerse el micrófono cerca. O sea, estoy acostumbrada a saber lo que sea que sé, aun si es terrible. Y bueno, pero por lo menos ya lo sé, ¿no? Pero sin embargo, cuando no lo sé, cuando no lo conozco, me siento realmente pues mal y inestable, ¿no? Sí, creo que ya son cosas que hemos descrito, dice Miller. Pues la gente no me va a querer, o sea, no les voy a gustar si cambio, dice esta mujer. Entonces, o sea, tiene que ver mucho con las opiniones de la gente sobre ti, dice Miller. Sí, claro. Entonces, ¿qué podemos decir? Eso es también un miedo, ¿no? De nuevo, miedo, algo similar al miedo al ataque, ¿no? Sí, probablemente, dice ella. Miedo al ataque, miedo a las opiniones de los demás, de perder la aprobación, la aceptación de los demás. Y de lo que trata todo eso realmente, dice Miller, es de perder mis adicciones, la satisfacción de mis adicciones. Exactamente, dice ella. Así que podríamos decir abandonar o perder las adicciones, ¿no? Soltarlas. ¿Qué es lo que generalmente sentimos sobre nuestras adicciones? Que son todas buenas, ¿no? O sea, que y cuando pierdes todas ellas y perderlas es malo, todo malo, ¿no? Muy malo, pero cuando ya no las cumplimos, ¿no? Y ahora vamos a lo siguiente. Miedo a sentirme insegura, no a salvo. Podemos juntarlo con el tema de la inseguridad, claro, todo ese tema que tiene que ver con estar a salvo. Y bueno, pues la suya es que es impredecible. Y bueno, y eso entra dentro del tema del no estar a salvo. Sí. Y también es una mezcla con el tema de lo desconocido, ¿no? O sea, si es impredecible, entonces es que no sé lo que va a pasar, cómo va a acabar, todo eso.
Y este señor dice miedo a perder la identidad. Self, yeah. Ah, sí, la identidad de uno mismo, Loss of who I am. pérdida de quién soy yo. Esto es una cosa gorda para mucha gente, ¿verdad? You know, a lot of people refuse to change because they're worried. O sea, mucha gente, o sea, es más importante de lo que mucha gente puede imaginar, ¿no? O sea, mucha gente, de lo que mucha gente pensaríamos, ¿no? Mucha gente se rehúsa a cambiar porque están preocupados Who they are right now de este tema, ¿no? Piensan que quienes son ahora es la mejor persona que pueden ser y es la persona real que son, y que si cambias eso, entonces pierdes, se pierde quién es, terrible. y eso va a ser terrible. O sea, uno pierde quién es, ¿no? Y todo el mundo Know you anymore. ni siquiera te va a conocer más, You won't even know you anymore. y tú tampoco te vas a conocer más a ti mismo, That'd be confusing. y eso podría ser confuso, ¿no? Having to regret forever made Y esta mujer dice miedo a tener remordimiento para siempre the change. por haber hecho ese So cambio, ¿no? worry about regret. O sea, estás preocupada sobre este tema del remordimiento. Similar feeling to nostalgia in a O sea, way. similar, este sentimiento y similar a la nostalgia, ¿no? En cierto Which modo, is a lot about regret. que tiene mucho que ver con este remordimiento. Vulnerable, out on a limb. Y aquí dice vulnerable, creo que dice, y como aislada, algo así, que creo que utiliza una expresión out on a limb o algo así, que es una frase Yeah, hecha, I think creo. that sort of fits in with risky and those kind of Sí, y esto creo que entra dentro de las categorías de arriesgado y ese tipo de cosas, dice Miller. Fear of being wrong. Miedo a estar equivocado, a hacerlo mal, ¿no? Other people around have the right to stay in their condition. Yeah. Y porque otras personas alrededor como que tienen el derecho a permanecer en su condición, ¿no? Y entonces es una cosa muy graciosa esta, ¿no? Nosotros, para amoldarnos al resto, ¿no? Oye, los demás tienen derecho a permanecer así y no vaya a ser que yo esté equivocado y entonces no cambio, cuando el cambio pues puede ser armónico, ¿no? Para nuestra, eso, para la conexión con la verdad, ¿no? y el amor, ¿no? We could also put in the Entonces opposite dice, of that too. But a lot of it también lo podríamos poner en lo opuesto, dice Miller. is fear being right. O sea, muchos de nosotros tenemos miedo a tener la razón también, igualmente. Arrogance. O sea, a estar en lo correcto, ¿no? Y este señor dice, bueno, arrogancia, Not at all. no sé, Yes, but I don't know if that's how pero no sé, dice Miller, you feel about change. si eso es como te sientes sobre el cambio, ¿no? Pienso que Arrogance is just an attitude es simplemente una actitud que tenemos, eso de la arrogancia, actitud hacia muchas cosas. But you need to use the mic, Glenn. Yeah, is it just the yeah, You know Sí, what I mean? vale. Like, to me, arrogance is an attitude that you Sí, can para mí carry es eso, across una most things. actitud que puedes llevar por ahí en casi cualquier Oh, what I'm parte talking about here de is tu what vida, ¿no? Y you de lo que estamos hablando aquí es de esto de about actually changing. tus sentimientos personales sobre realmente cambiar, ¿no? You could say, Cambiar realmente. O sea, feeling is, I podrías don't need to decir change, I'm all que un sentimiento personal es no necesito cambiar ready. porque ya soy perfecto. Right? That was mine. Did you read that was yours? Probably going to be mine. Yeah, I would put Este, it to you, though. una mujer dice que ese iba a ser el suyo, el que iba a decir, parece. It's not that Ya lo he puesto por ti. you're already perfect. It's just that Es no es que tú creas que ya eres perfecta, es simplemente que crees que are already the best you could be. ya eres lo mejor que podrías ser. Yeah. Yeah. Sí, dice la mujer, que no se la ve. Because yeah, Porque, because I want to be sí, so ahora está much aquí. different Porque to my mum. porque yo quiero ser muy diferente a mi madre. Yeah, yeah. Sí. It'd be woeful to be the same as your mother, wouldn't it? Oh, but I am not. Es tremendo esto de ser lo mismo como de tu madre, dice Miller, ¿no? A mother's daughter, and that's. Yeah, by the time you're 80, you probably look like her. Y sí, pero por el momento en que llegues a los 80 probablemente te parecerás en todo, dice Miller. I know that sounds like a joke, but actually, Sí, siento que eso sé que suena como una broma, pero realmente it's highly. es it's a muy, very regular thing that happens. muy probable, es una cosa que suele suceder. Y la razón de eso es pues que vamos llevando las mismas emociones, las mismas heridas emocionales.
así que las que nuestros padres, ¿no? Así que al final esas heridas emocionales tienen el mismo efecto en nuestro cuerpo y en nuestra cara, en la vida, como pasó con los padres, ¿no? Y a resultados de ello, pues a menudo acabamos siendo eso mismo que tenemos tanto miedo de ser, ¿no? El cambio afectará a mis fachadas, mis máscaras, y revelará más fachadas, más máscaras. Sí, lo hará, dice Miller, pero ¿por qué piensas que eso es malo? Dime. Sí, pues dice ella, porque me he esforzado tanto para hacer las máscaras, las fachadas, ¿no? Que he creado. A partir del control, del miedo, he creado esas máscaras con mucho esfuerzo. Miedo, o sea, con riesgos desconocidos. Podemos decir, dice Miller, que todo eso es sobre tu inversión, ¿no? Vale, sí. Cualesquiera que sean esas inversiones, ¿no? Así que, en otras palabras, tengo miedo a cambiar porque tengo inversión en esta cosa, en la otra. Incluso podría ser financiero, ¿no? El tema, porque el cambio también probablemente desencadene muchas cosas de esas respecto a eso, ¿no? O sea, puede ser inversiones financieras, en mi personalidad, mi máscaras, puede ser muchas cosas diferentes si lo piensas, ¿no? Bueno, vamos una más por ahí y ya. Change equals pressure. El cambio conlleva presión, y es igual a la presión. Sí, esto es algo que he notado que muchos sentís. O sea, cuando planteo un tema, un asunto, sentís automáticamente que estáis siendo presionados. Planteo un problema y os sentís presionados a ser una persona diferente de lo que sois, de la que sois. Y también lo quiero hacer por mi propia cuenta, dice. Es como que lo quiero hacer todo en mis propios términos, si lo traducimos literal, dice este señor. Sí, o sea, con tu propio control, que esté todo bajo tu control, todo eso, sí, dice Miller. Bueno, pues tenemos muchos sentimientos negativos sobre el cambio, ¿verdad? Y si analizamos estos sentimientos propios negativos sobre el cambio, me sorprendería si la mayoría no llegáis a obtener toda una página o dos incluso de estos temas, de estos sentimientos negativos. Tenemos tantísimos sentimientos negativos sobre el cambio, muchos. Estamos muy aterrorizados de él. Entonces, la siguiente cuestión nos va a volver todavía más atemorizados, nos va a dar todavía más miedo. Y bueno, pues esa la dejamos para el siguiente. Y muchas gracias y hasta el siguiente. Vamos a ver qué tal.